Una noche, un hombre rico y poderoso se cruzó con una niña en la calle. Ella le hizo una simple pregunta, y su respuesta cambió su vida para siempre. Lo que pasó después no solo transformó su mundo, sino el de todos los que tocó. Esta es una historia de Navidad que jamás olvidarás. Para no perderte nuestras historias, considera suscribirte a nuestro canal. Es un placer tenerte aquí. Déjanos un comentario con tu nombre y país. Él nunca imaginó que un simple disfraz cambiaría su vida para siempre. Rodrigo Santillán caminaba por las calles de la ciudad, envuelto en un disfraz de Papá Noel que le quedaba ligeramente ajustado. Las luces navideñas iluminaban las aceras, los escaparates repletos de juguetes y ropa parecían competir por atraer a los compradores, y el aroma del pan de jengibre flotaba en el aire. Sin embargo, Rodrigo no estaba allí para disfrutar de la magia de la Navidad. No, él estaba cumpliendo con una tarea que consideraba más un trámite que un gesto de buena voluntad, una acción publicitaria para su compañía, Santillán Enterprises. Rodrigo era un hombre acostumbrado a la riqueza, al poder y sobre todo, a las apariencias. Su empresa, un imperio inmobiliario que abarcaba desde lujosos condominios hasta gigantescos centros comerciales, lo había convertido en uno de los hombres más influyentes del país. Sin embargo, para Rodrigo, la Navidad era simplemente otra oportunidad para reforzar su imagen pública. Vestido con el traje rojo y con una barba blanca postiza que le picaba horriblemente, Rodrigo sonrió para las cámaras mientras repartía dulces a un grupo de niños en una plaza pública. Una reportera, micrófono en mano, lo entrevistaba en vivo. Señor Santillán, es conmovedor verlo compartir este momento con los más necesitados. ¿Qué lo motivó a salir a las calles esta Navidad?, preguntó la mujer, con un tono lleno de admiración falsa. Rodrigo esbozó su mejor sonrisa, una que había practicado durante años en juntas y eventos. Bueno, creo que la Navidad es un tiempo para reflexionar, para dar. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que estando aquí, con las personas que más lo necesitan? Sus palabras eran tan vacías como las cajas decorativas que había traído como regalos para las fotos. Después de la entrevista, caminó por las calles, seguido de lejos por su asistente, quien manejaba discretamente las redes sociales de la empresa, capturando imágenes del supuesto Papá Noel altruista. Pero cuando las cámaras finalmente se apagaron, Rodrigo dejó de actuar. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de impaciencia. Miró su reloj de oro, deseando que la noche terminara. Fue entonces cuando la vio. En una esquina oscura de la plaza, junto a un viejo puesto de tamales, había una niña pequeña sentada en el suelo. Estaba arropada con una cobija raída, sus mejillas sucias y su cabello despeinado. Sus grandes ojos oscuros observaban a Rodrigo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La niña no pidió nada, no extendió la mano como los demás niños que buscaban un dulce o una moneda. Simplemente lo miró, como si intentara descifrar quién era realmente detrás de esa barba postiza. Rodrigo, incomodado por la intensidad de su mirada, decidió acercarse. «Hola, pequeña», dijo, tratando de sonar amable. La niña no respondió de inmediato. Solo inclinó la cabeza ligeramente, como si evaluara si podía confiar en él. ¿Tú eres Papá Noel de verdad?, preguntó finalmente, con una voz tan suave que apenas pudo oírla. Rodrigo rió, una risa que sonaba más forzada que genuina. «Claro que sí, ¿no ves mi traje?». La niña frunció el ceño, como si no estuviera convencida. «Dicen que Papá Noel puede cumplir cualquier deseo. ¿Es verdad?», preguntó, esta vez con más firmeza. Rodrigo, divertido por la seriedad de la niña, decidió seguirle el juego. «Así es. ¿Y qué deseas tú para Navidad? ¿Una muñeca? ¿Una bicicleta?». El silencio que siguió a su pregunta fue inesperado. La niña bajó la mirada, apretando con fuerza un pequeño trozo de papel que tenía en las manos. Después de unos segundos, levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. «Quiero que mi mamá regrese, pero dicen que está en el cielo». Rodrigo sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Durante unos segundos, no supo qué responder. Estaba acostumbrado a tratar con números,
contratos y cifras millonarias, pero no con una realidad tan cruda y directa como la de esa niña. Yo, balbuceó, sintiéndose completamente fuera de lugar. La niña no esperó a que él terminara. Se puso de pie, dejando caer el trozo de papel que tenía en las manos, y se alejó corriendo hacia la oscuridad de la calle. Rodrigo se quedó inmóvil, observando cómo desaparecía entre las sombras. Finalmente, bajó la vista y recogió el papel. Era un dibujo infantil, una mujer con cabello largo y un vestido azul, de pie junto a una niña sonriente. Esa noche, Rodrigo regresó a su lujoso penthouse, pero no pudo dormir. La imagen de la niña y su petición resonaban en su mente, como una melodía que no podía apagar. Se preguntaba quién era ella, qué había pasado con su madre, y por qué esas palabras habían despertado algo en el que llevaba años ignorando, una sensación de vacío que ni todo su dinero había logrado llenar. Y así, sin saberlo, Rodrigo Santillán había dado el primer paso hacia un cambio que marcaría el resto de su vida. El eco de las palabras de la niña seguía resonando en la mente de Rodrigo al día siguiente. Desde el momento en que despertó, no podía dejar de pensar en su mirada, en su voz llena de inocencia y dolor. Sentado en su amplia oficina en el piso más alto de la Torre Santillán, rodeado de ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, Rodrigo intentaba concentrarse en su trabajo. Sobre su escritorio descansaban varios documentos importantes, contratos millonarios, propuestas de expansión y reportes financieros. Pero por primera vez en años, ninguno de esos papeles parecía importarle. «Señor Santillán, ¿todo bien?», preguntó Patricia, su asistente personal, al notar que Rodrigo había estado mirando la misma página durante casi media hora. Él levantó la vista, parpadeando como si hubiera salido de un trance. «Sí, todo está bien». «Bueno, no». «Patricia, ¿puedes hacerme un favor?», dijo, algo inseguro. La mujer arqueó una ceja. Rodrigo nunca pedía favores. «Claro, lo que necesite. Quiero que encuentres a una niña». El desconcierto de Patricia fue evidente. ¿Una niña? ¿Algún caso en particular? Rodrigo asintió lentamente y le explicó lo ocurrido la noche anterior. Le habló de la pequeña que había conocido en la plaza, aunque evitó mencionar cuánto lo había impactado su petición. «No sé por qué, pero quiero saber más de ella. Averigua quién es, dónde vive y, bueno, todo lo que puedas». Patricia, aunque confundida, aceptó sin hacer más preguntas. Mientras ella salía de la oficina, Rodrigo se quedó mirando por la ventana. Desde allí, la ciudad se veía hermosa, edificios relucientes, luces navideñas y calles abarrotadas de gente comprando regalos. Pero ahora, esa vista le parecía falsa. Bajo todo ese brillo, sabía que había lugares oscuros, esquinas olvidadas donde la gente apenas sobrevivía. Lugares donde niñas como la que había conocido vivían sin esperanza. Horas después, Patricia regresó con información. «Señor, creo que encontré a la niña. Su nombre es Leticia Romero. Tiene 8 años y vive con su padre, Ramón, en un callejón detrás del mercado de San Cristóbal. Parece que perdieron su hogar hace varios meses». Rodrigo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. No entendía por qué estaba tan involucrado en esta situación, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Esa misma tarde, se dirigió al mercado de San Cristóbal. Había pasado años sin visitar un lugar así, lleno de vendedores gritando ofertas, olores de comida callejera y multitudes moviéndose entre los puestos. Rodrigo, vestido con un abrigo caro y unos zapatos que no combinaban con el lugar, destacaba como un pez fuera del agua. Después de preguntar a varios comerciantes, finalmente encontró a Ramón. Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio y las dificultades de la vida. Estaba sentado en el suelo, arreglando una caja de cartón que usaba como cama improvisada. A su lado, Leticia dibujaba en un pequeño cuaderno, usando un lápiz que estaba tan gastado que apenas se podía sostener. Rodrigo se acercó con cuidado, sin saber exactamente cómo empezar. «¿Ramón Romero?», preguntó. El hombre levantó la vista, sorprendido al ver a un extraño bien vestido dirigiéndose a él. «¿Quién pregunta?»,
Mi nombre es Rodrigo Santillán. Conocí a tu hija anoche. Ramón frunció el ceño, poniéndose inmediatamente a la defensiva. ¿Qué quiere con nosotros? Antes de que Rodrigo pudiera responder, Leticia lo reconoció. Papá Noel, exclamó, con una mezcla de sorpresa y emoción. Rodrigo sonrió nerviosamente, rascándose la nuca. No exactamente, pero, sí, soy yo. Leticia lo miró con curiosidad, mientras Ramón se mantenía en guardia. Quiero ayudarlos, continuó Rodrigo, dirigiéndose al hombre. No sé si están dispuestos a aceptar, pero quiero hacer algo por ustedes. Ramón bufó, dejando escapar una amarga carcajada. ¿Ayudarnos? ¿Y qué va a darnos? ¿Un poco de dinero para calmar su conciencia? Ya hemos visto a gente como usted antes. Personas ricas que vienen a jugar a ser héroes por un rato y luego desaparecen. Las palabras de Ramón lo golpearon con fuerza. No podía negar que, en el pasado, había hecho exactamente eso, donar dinero, posar para fotos y luego seguir con su vida sin mirar atrás. Pero esta vez era diferente, aunque no supiera exactamente por qué. No quiero darles dinero, respondió Rodrigo con sinceridad. No lo sé. Quiero cambiar algo, aunque sea en su vida. Ramón lo miró fijamente, tratando de discernir si hablaba en serio. Finalmente, suspiró y bajó la mirada. Si realmente quiere ayudar, tal vez pueda conseguirme un trabajo. No quiero limosnas, solo una oportunidad para salir adelante. Esa respuesta tomó por sorpresa a Rodrigo. Acostumbrado a que las personas aceptaran cualquier cosa que ofreciera sin cuestionarlo, la dignidad de Ramón lo desarmó. Voy a encontrar una manera de hacerlo, prometió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que esas palabras no eran solo un compromiso vacío. Antes de irse, miró a Leticia, quien seguía dibujando en su cuaderno. ¿Qué haces?, preguntó, inclinándose para ver su dibujo. Era una escena simple pero conmovedora, una casa pequeña con un jardín y un sol brillante en el cielo. Es mi casa de verdad. La que tenía antes de que nos quedáramos sin nada, dijo ella, con un tono que mezclaba tristeza y esperanza. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Es un dibujo muy bonito, respondió, con una sonrisa que esta vez era genuina. Mientras regresaba a su auto, algo dentro de Rodrigo había cambiado. Ya no veía a Leticia y Ramón como simples desconocidos con una historia triste. Ahora sentía una responsabilidad hacia ellos, como si sus caminos se hubieran cruzado por una razón. Esa noche, en su penthouse, Rodrigo se sentó frente a su computadora y comenzó a hacer llamadas. Quería encontrar un empleo para Ramón, pero también empezó a investigar cómo podía mejorar la situación de personas como ellos. Por primera vez en años, el dinero que había acumulado dejó de parecerle un símbolo de éxito y comenzó a sentirse como una herramienta que podía usar para algo mucho más grande. No lo sabía entonces, pero ese simple deseo de una niña no solo cambiaría su vida, sino la de muchas otras personas que, como Leticia, soñaban con algo más que regalos de Navidad. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y frustraciones para Rodrigo. A pesar de ser uno de los hombres más poderosos y ricos de la ciudad, nunca se había sentido tan impotente. Había prometido ayudar a Ramón y a Leticia, pero cuanto más intentaba, más obstáculos encontraba en el camino. Al día siguiente de su visita al mercado, Rodrigo convocó a su equipo para discutir la posibilidad de darle empleo a Ramón en alguna de las muchas empresas que manejaba. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que las cosas no serían tan simples. Necesitamos que presente un currículum y pase por el proceso de selección estándar, dijo Germán, el encargado de recursos humanos, mientras revisaba algunos documentos. No podemos simplemente contratarlo porque usted lo diga, señor Santillán. Rodrigo frunció el ceño. Germán tenía razón, pero el sistema burocrático le parecía absurdamente lento. Ramón no tenía un hogar, mucho menos un currículum actualizado. ¿Y si lo entrenamos para un puesto? Algo básico, donde pueda empezar desde cero. Germán lo miró con cautela. Podemos intentarlo, pero necesitará documentos, y, bueno, señor, siendo honesto, si esta persona no tiene experiencia ni un lugar donde vivir,
será difícil que cumpla con las expectativas. Esas palabras hicieron que Rodrigo se diera cuenta de algo que nunca había considerado: la falta de oportunidades no era solo un problema de voluntad, sino también del sistema en el que él mismo había prosperado. A pesar de los obstáculos, Rodrigo no se dio por vencido. Decidió visitar nuevamente a Ramón y Leticia para explicarles lo que estaba intentando hacer. Llegó al mercado al atardecer, justo cuando los comerciantes empezaban a recoger sus puestos. Encontró a Ramón sentado en el mismo lugar de siempre, con Leticia dormida a su lado. ¿Tuvo suerte?, preguntó Ramón, sin muchas expectativas. Rodrigo suspiró. Todavía no, pero estoy trabajando en ello. Voy a encontrar una solución. Ramón lo miró con una mezcla de escepticismo y agradecimiento. No estaba acostumbrado a que alguien con la posición de Rodrigo dedicara tanto tiempo y esfuerzo a ayudarlo. Y mire, señor Santillán, no quiero sonar desagradecido, pero nosotros hemos aprendido a no esperar mucho de la gente. No tiene que seguir haciendo esto. No, Ramón, respondió Rodrigo, con más firmeza de la que esperaba. Esto no se trata solo de ustedes. Me he dado cuenta de que hay algo muy mal en cómo hacemos las cosas, y quiero cambiarlo. Ramón no dijo nada, pero en su interior sintió un pequeño destello de esperanza. Quizás, solo quizás, este hombre estaba hablando en serio. Mientras conversaban, Leticia despertó. Aún medio dormida, sonrió al ver a Rodrigo. ¿Viniste otra vez?, preguntó con un tono suave, mientras se frotaba los ojos. Sí, vine a ver cómo estaban. Ella lo miró por un momento, luego sacó su cuaderno de dibujos y se lo mostró. Había estado trabajando en una nueva ilustración. Esta vez, era un Papá Noel sosteniendo un gran saco lleno de regalos, pero los regalos no eran juguetes, sino casas, libros y comida. ¿Te gusta?, preguntó ella, con una sonrisa tímida. Rodrigo tomó el cuaderno y lo observó detenidamente. Sintió que el dibujo capturaba exactamente lo que quería lograr, aunque todavía no sabía cómo hacerlo. Es hermoso, Leticia. Tienes mucho talento. La niña se sonrojó y abrazó su cuaderno, mientras Ramón la miraba con orgullo. Al día siguiente, Rodrigo tomó una decisión más audaz. Decidió visitar uno de los refugios más grandes de la ciudad, un lugar donde personas sin hogar podían pasar la noche y recibir comidas calientes. Nunca había estado en un sitio así, y lo que encontró lo dejó sin palabras. El refugio estaba abarrotado. Decenas de personas hacían fila para recibir una ración de sopa y pan, mientras otras se acomodaban en colchonetas desgastadas. El ambiente estaba cargado de desesperanza, pero también de resistencia. Rodrigo se preguntó cuántas de estas personas habrían terminado en la calle por razones que escapaban de su control. Habló con Elena, la directora del refugio, una mujer mayor con un semblante severo pero amable. Hacemos lo que podemos, pero no es suficiente, dijo ella, mientras lo guiaba por el lugar. Hay demasiadas personas y muy pocos recursos. Y lo peor es que muchos de ellos no necesitan caridad, sino oportunidades. Trabajo, educación, vivienda, cosas que el sistema no les da. Las palabras de Elena se quedaron grabadas en su mente. Esa noche, mientras regresaba a su penthouse, Rodrigo se sintió más frustrado que nunca. Había pasado toda su vida creyendo que el éxito era una cuestión de esfuerzo individual, pero ahora empezaba a darse cuenta de que no era tan simple. Una semana después, Rodrigo finalmente encontró una pequeña fábrica de su propiedad donde podía emplear a Ramón como ayudante. No era el trabajo ideal, pero era un comienzo. Ramón aceptó, agradecido por la oportunidad. Sin embargo, las cosas no mejoraron tan rápido como Rodrigo esperaba. Una tarde, al salir del trabajo, Ramón encontró que unos ladrones habían saqueado el lugar donde vivía con Leticia. Aunque no tenían muchas pertenencias, perder lo poco que tenían fue devastador. Rodrigo, al enterarse, decidió trasladarlos a un pequeño apartamento que había conseguido para ellos. Ramón aceptó con reticencia, pero Leticia estaba emocionada. ¿Es nuestra casa de verdad?, preguntó, mientras exploraba el lugar con ojos llenos de asombro.
Rodrigo sonrió, aunque por dentro sentía que lo que estaba haciendo no era suficiente. Sí, Leticia. Es su casa. Esa noche, mientras Leticia dormía en su nuevo cuarto, Ramón y Rodrigo tuvieron una conversación sincera. ¿Por qué hace todo esto?, preguntó Ramón, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Rodrigo se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Creo que necesitaba algo que el dinero no puede comprar. Propósito, quizás. Sentirme útil. Ramón lo miró con atención, intentando decidir si creía en él o no. Finalmente, asintió. Supongo que todos buscamos eso, de una forma u otra. Aunque las cosas empezaban a mejorar para Ramón y Leticia, Rodrigo sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Había logrado ayudar a una familia, pero ¿qué pasaba con las miles de personas que seguían viviendo en las calles, atrapadas en un sistema que parecía diseñado para ignorarlas? Esa pregunta lo perseguiría durante semanas, llevándolo a enfrentarse a decisiones que cambiarían su vida y la de muchos otros para siempre. Rodrigo sabía que había dado un paso importante al ayudar a Ramón y a Leticia a encontrar estabilidad, pero la sensación de insuficiencia seguía creciendo dentro de él. Una casa y un empleo no resolverían los problemas de fondo. Sentado en su amplia sala de estar, con las luces tenues y una copa de vino en la mano, se preguntaba si realmente podía hacer una diferencia. Una llamada de su socio y amigo de toda la vida, Julián Galván, lo sacó de sus pensamientos. «Rodrigo, ¿qué está pasando contigo?», preguntó Julián, con un tono que alternaba entre preocupación y reproche. «Hace semanas que estás descuidando la empresa. Escuché que estás ayudando a una familia de la calle. ¿Es cierto?». Rodrigo suspiró, preparado para la reacción que sabía que vendría. «Sí, es cierto. Conocí a una niña que me hizo cuestionar muchas cosas, Julián. Creo que debemos hacer más, como empresa y como personas». Julián soltó una carcajada amarga. ¿Hacer más? Rodrigo, ¿has perdido la cabeza? Nuestra responsabilidad es hacia nuestros inversionistas, no hacia, hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, caridades innecesarias. Esto no es caridad, Julián. Es justicia. No puedo seguir ignorando lo que ocurre a nuestro alrededor. La conversación terminó de forma abrupta, dejando a Rodrigo con una sensación de aislamiento. Julián no entendía su nueva perspectiva, y Rodrigo se daba cuenta de que su visión altruista podía poner en peligro su posición dentro de la empresa. Días después, mientras visitaba a Ramón y Leticia en su pequeño apartamento, notó algo que no había visto antes. Sobre la mesa del comedor improvisado había varios dibujos hechos por Leticia. Uno en particular capturó su atención, era un retrato de una mujer con el rostro dividido. La mitad de la cara estaba sonriente y radiante, mientras que la otra estaba triste y rota. ¿Quién es esta?, preguntó Rodrigo, sosteniendo el dibujo con cuidado. Leticia lo miró con seriedad. Es mi mamá. Así era antes de irse al cielo. A veces estaba feliz, pero otras veces lloraba mucho porque no teníamos dinero. El dibujo lo conmovió profundamente. Por primera vez, Rodrigo sintió que entendía no solo el impacto de la pobreza, sino también la desesperanza que podía consumir a una familia. Un nuevo encuentro. Decidido a entender más, Rodrigo empezó a pasar más tiempo con Elena, la directora del refugio que había visitado anteriormente. Ella era una mujer pragmática, con décadas de experiencia lidiando con los estragos de la desigualdad. El problema no es solo la falta de dinero, le explicó Elena una tarde mientras repartían comida en el refugio. Es la falta de acceso. Sin educación, sin vivienda segura, sin apoyo emocional, es casi imposible salir adelante. Rodrigo escuchaba con atención, tomando notas mentales de todo lo que ella decía. Sin embargo, lo que más lo impresionaba era la historia personal de Elena. Había sido maestra de primaria, pero había renunciado a su trabajo para dedicar su vida a las personas sin hogar después de que su propio hijo muriera por falta de atención médica en un hospital público. Esa conversación lo llevó a tomar una decisión radical.
Rodrigo convocó a una reunión extraordinaria con los directivos de su empresa, incluidos Julián y otros socios clave. Voy a iniciar un proyecto social, anunció frente a la junta. Usaremos parte de nuestras ganancias para financiar programas de vivienda y educación para personas sin hogar. El silencio que siguió fue sepulcral. Julián fue el primero en romperlo. ¿Estás loco? Rodrigo, eso sería un suicidio financiero. ¿Por qué deberíamos sacrificar nuestras ganancias por algo que no nos beneficia directamente? Rodrigo lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de rabia y decepción. Porque no podemos seguir creciendo a costa de los demás, Julián. No es sostenible, y tampoco es correcto. La reunión terminó sin consenso, pero Rodrigo no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Decidido a seguir adelante con su proyecto, empezó a buscar aliados fuera de su empresa. Fue entonces cuando conoció a Clara Méndez, una periodista que había dedicado años a investigar la corrupción y las desigualdades en la ciudad. Clara no solo compartía su visión, sino que también le abrió los ojos a algo que Rodrigo había ignorado hasta entonces. Muchas de las propiedades que su empresa había adquirido para construir centros comerciales y condominios de lujo habían desplazado a cientos de familias de bajos recursos. Tu empresa no solo ha ignorado el problema, le dijo Clara durante una reunión en un café, también lo ha empeorado. Esa verdad lo golpeó como un balde de agua fría. Hasta ese momento, había visto su trabajo como algo positivo, crear empleos, desarrollar infraestructura, generar riqueza. Pero ahora entendía que había un costo oculto que nunca había considerado. Traiciones y reacciones. Mientras Rodrigo profundizaba en su investigación sobre los efectos de sus proyectos, Julián y otros socios comenzaron a conspirar en su contra. Temían que su visión altruista pusiera en peligro la estabilidad de la empresa y comenzaron a buscar maneras de removerlo de su posición como CEO. Una tarde, Rodrigo recibió un correo anónimo que contenía documentos comprometedores sobre la empresa. Algunos de sus proyectos más lucrativos habían sido aprobados mediante sobornos a funcionarios públicos y desalojos forzados de comunidades pobres. Lleno de indignación, Rodrigo enfrentó a Julián. ¿Sabías sobre esto?, preguntó, sosteniendo los documentos en sus manos. Julián no negó nada. Claro que lo sabía. Es el precio de hacer negocios en este país, Rodrigo. Si no lo hacíamos nosotros, alguien más lo habría hecho. Eso no lo hace correcto. Gritó Rodrigo, sintiendo que la distancia entre ellos se hacía insalvable. Tú cambiaste, Rodrigo. Antes sabías cómo jugar este juego. Ahora te has vuelto débil, y esa debilidad nos va a arruinar a todos. Rodrigo se fue sin decir una palabra más. Por primera vez, se dio cuenta de que estaba completamente solo en su lucha. El punto de quiebre. Esa noche, mientras miraba los documentos en su oficina, Rodrigo se sintió abrumado por la magnitud de lo que había descubierto. Sus manos temblaban al darse cuenta de que su éxito estaba construido sobre las vidas de personas como Ramón y Leticia. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió actuar. Sabía que enfrentarse a sus socios y al sistema que había sostenido su empresa durante años sería arriesgado, pero también sabía que no podía seguir ignorando la verdad. No importa lo que cueste, se dijo a sí mismo. Voy a cambiar esto. Esa decisión marcaría el inicio de un enfrentamiento que no solo pondría en riesgo su fortuna, sino también su legado y su propia vida. Rodrigo sabía que la decisión que acababa de tomar cambiaría el curso de su vida para siempre. La empresa que había construido con años de trabajo y esfuerzo ahora representaba todo lo que había prometido combatir: corrupción, injusticia y desigualdad. No podía permitir que eso continuara, aunque implicara enfrentarse a sus propios socios y arriesgarlo todo. Esa mañana, convocó una rueda de prensa en el auditorio principal de la Torre Santillán. Los periodistas llenaron la sala, curiosos por el sorpresivo anuncio. Julián, al enterarse de la conferencia, intentó detenerlo, pero Rodrigo lo ignoró. Frente a los micrófonos y las cámaras, Rodrigo habló con una sinceridad que nadie esperaba de él. Durante años, he liderado una empresa que ha generado empleos y riqueza, pero también ha causado daño.
Hemos contribuido a la desigualdad desplazando comunidades, aprobando proyectos a través de sobornos y priorizando las ganancias sobre las personas. Yo soy responsable de eso, y hoy estoy aquí para corregirlo. La sala estalló en murmullos. Rodrigo esperó pacientemente a que los periodistas recuperaran el orden antes de continuar. A partir de hoy, me comprometo a redirigir los recursos de nuestra empresa hacia proyectos que beneficien directamente a las personas más vulnerables de nuestra ciudad. Invertiremos en viviendas accesibles, educación y programas de capacitación laboral. Además, haré públicos los documentos que revelan las prácticas corruptas dentro de la empresa, incluso si eso significa enfrentar las consecuencias legales. Julián, que estaba al fondo de la sala, se levantó de su asiento furioso. Esto es un suicidio. Estás destruyendo todo por lo que hemos trabajado. Gritó, sin importarle las cámaras. Rodrigo lo miró con calma. No estoy destruyendo nada, Julián. Estoy construyendo algo nuevo. Las consecuencias inmediatas. Las reacciones al anuncio de Rodrigo fueron rápidas y contundentes. Mientras algunos lo elogiaban por su valentía, otros lo atacaban por exponer a la empresa y a sus socios. Julián y varios miembros de la junta directiva presentaron una demanda contra él, argumentando que había violado acuerdos confidenciales y puesto en riesgo los intereses de los accionistas. Pero Rodrigo no se dejó intimidar. Con el apoyo de Clara Méndez, la periodista que lo había ayudado a destapar las irregularidades, empezó a trabajar en una campaña pública para mostrar la importancia de su nuevo enfoque. El impacto fue inmediato, miles de personas comenzaron a compartir sus historias de cómo habían sido afectadas por la pobreza y la desigualdad, dándole a Rodrigo el impulso que necesitaba para seguir adelante. Un nuevo comienzo. Aunque las demandas y los conflictos internos amenazaban con destruir la empresa, Rodrigo se mantuvo firme. Vendió algunos de los activos más lucrativos de Santillán Enterprises para financiar la construcción de un nuevo complejo habitacional en las afueras de la ciudad. Este proyecto, llamado Hogar Esperanza, ofrecía viviendas accesibles para familias de bajos ingresos y un centro comunitario con escuelas, talleres y áreas de recreación. Ramón y Leticia fueron de las primeras familias en mudarse al complejo. Para Leticia, la experiencia fue como vivir en uno de sus dibujos, un hogar con paredes limpias, un pequeño jardín y vecinos que la recibieron con calidez. Es más bonito de lo que imaginé, dijo la niña, mientras recorría la casa con ojos llenos de asombro. Rodrigo, que había ido a visitarlos el día de la mudanza, se sintió profundamente conmovido al ver la felicidad de Leticia. Esto es solo el principio, le dijo, sonriendo. Leticia corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Ramón, que observaba desde la puerta, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, señor Santillán. Rodrigo negó con la cabeza. No tienes que agradecerme nada. Lo único que quiero es que aprovechen esta oportunidad y sigan adelante. El impacto personal. A medida que avanzaban los proyectos sociales, Rodrigo comenzó a notar un cambio en sí mismo. El vacío que había sentido durante tantos años empezó a llenarse con algo que no podía comprar, satisfacción. Ver cómo su trabajo transformaba la vida de personas como Leticia y Ramón le daba un propósito que jamás había experimentado. Sin embargo, no todo fue fácil. Las demandas en su contra continuaron, y su fortuna personal disminuyó considerablemente. Rodrigo dejó su lujoso penthouse y se mudó a un apartamento más modesto, pero no le importó. Por primera vez en su vida, el dinero dejó de ser su prioridad. Un día, mientras paseaba por las calles del complejo habitacional, se encontró con Leticia sentada en un banco, dibujando en su cuaderno. Cuando ella lo vio, corrió hacia él y le mostró su último trabajo, un retrato de Rodrigo, vestido como Papá Noel, con un gran saco lleno de llaves. ¿Por qué llaves?, preguntó Rodrigo, divertido. Porque tú no traes juguetes, traes casas, respondió Leticia con una sonrisa. Rodrigo rió, sintiendo una calidez que hacía mucho no experimentaba. ¿Y qué voy a hacer con todas estas llaves? Dárselas a las personas que las necesiten, respondió la niña, como si fuera lo más obvio del mundo. El legado de Rodrigo. Los años pasaron,
y aunque Rodrigo nunca recuperó su antigua riqueza, su vida cambió de maneras que jamás imaginó. Hogar Esperanza creció hasta convertirse en un modelo replicado en otras ciudades, y su enfoque en la justicia social inspiró a otros empresarios a seguir su ejemplo. Ramón encontró estabilidad en su trabajo y eventualmente se convirtió en líder comunitario del complejo. Leticia, por su parte, logró cumplir su sueño de estudiar arte gracias a una beca que Rodrigo creó para jóvenes talentosos de comunidades vulnerables. En el último encuentro que tuvieron, Leticia le regaló a Rodrigo un cuadro que había pintado especialmente para él. Era una escena navideña, con un Papá Noel sonriente rodeado de niños felices. «Gracias por creer en mí», dijo Leticia, entregándole el cuadro. Rodrigo, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a la joven. «No, Leticia. Gracias a ti por enseñarme lo que realmente importa». Y así, en los momentos finales de su vida, Rodrigo entendió que el verdadero significado de la Navidad no estaba en los regalos ni en las luces, sino en la capacidad de dar esperanza a quienes más la necesitan.